El sabor metálico de la sangre me llenaba la boca mientras retrocedía tambaleándome. Con una mano apoyada en la mesa de pino que yo mismo había armado años atrás en nuestra sala de Mérida. Frente a mí, mi hija Lucía permanecía con los puños cerrados, el pecho subiendo y bajando con furia contenida. A su lado, su esposo Mateo movía la cabeza con desprecio. «Tú solito te lo buscaste, don Ernesto», escupió con tono burlón. «Si hubieras firmado la hipoteca como un padre decente, nada de esto habría pasado». La mejilla me ardía donde Lucía me había golpeado. La sangre goteaba de mi labio partido, manchando el piso de mosaico que había comprado con años de desvelos y jornadas dobles en la fábrica de refrescos. Y entonces, desde el marco de la cocina, la voz de mi esposa Rosa atravesó el aire como navaja. «¡Qué hombre tan egoísta!», me lanzó, con ojos de hielo. «Ahí estás, sangrando por todos lados, haciéndote la víctima, cuando lo único que tenías que hacer era apoyar a tu familia». Familia. La palabra sonó hueca, como eco en una iglesia vacía. Todo había comenzado 2 semanas antes, en una cena de domingo. La mesa estaba llena de guisos, cochinita pibil que Rosa había preparado con esmero, tortillas recién hechas, frijoles refritos. Habíamos encendido velas porque se había ido la luz en la colonia. Lucía y Mateo habían venido desde Cancún, presumiendo grandes planes. Querían invertir en un terreno para construir un complejo turístico cerca de la costa. «Solo necesitamos un aval», dijo Lucía, sirviéndose horchata. «Si tú firmas, papá, el banco nos suelta el dinero sin problema». Yo me limpié las manos en la servilleta y respondí tranquilo. «Toda mi vida he trabajado para tener esta casa pagada. No voy a arriesgarla en uno de sus negocios». La cara de Lucía se torció en rabia. Mateo soltó una risita. «Claro, típico», murmuró. «Siempre ha sido codo». Ese fue el primer golpe, aunque invisible. Mi propia hija llamándome cobarde en mi mesa, y dolió más que el chile habanero que ardía en la boca. Los días siguientes se volvieron un tormento. Lucía y Mateo me acorralaban cada vez que podían. Si me encontraba en la plaza grande tomando café con los vecinos, aparecían con sonrisas falsas. Si estaba en la cantina viendo el partido del América, me abordaban con insinuaciones. «Eres un don nadie, papá», me soltó Lucía una mañana mientras yo barría la banqueta. «Los demás padres invierten en el futuro de sus hijos. Tú solo presumes esta casa vieja como si fuera un tesoro». Mateo añadió con tono venenoso. «Con razón Lucía nunca quiso traer amigos aquí. Paredes despintadas y un viejo amargado, eso es lo que encuentran». Apreté los puños, pero me tragué las palabras. Ellos querían verme humillado y yo no les iba a dar ese gusto. Lo más duro fue cuando Rosa, mi esposa desde hacía 35 años, se puso de su lado. Una noche, mientras la televisión repetía un melodrama barato y yo arreglaba el ventilador, me dijo sin mirarme: «Nunca apoyaste los sueños de tu hija, Ernesto. Si lo hubieras hecho, ahora no tendría que estar rogándote». Sentí un nudo en el pecho. Había sacrificado vacaciones, ropa nueva, incluso mis ahorros para la jubilación. Todo para darle a Lucía un techo seguro y estudios. Y aún así, ahí estaba Rosa, acusándome de tacaño, frío, sin corazón. Fue como si los 3 hubieran conspirado contra mí. El viernes siguiente, la tormenta explotó. Lucía me aventó los papeles de la hipoteca sobre la mesa. Sus ojos ardían como brasas. «Fírmalo o acepta que no te importo nada», me gritó. Cuando empujé los papeles de vuelta, perdió el control. Sus puños comenzaron a llover sobre mi pecho y mi cara. Golpes desordenados pero llenos de rabia. Tropecé, la sangre corriendo por mi barbilla. Mateo me sujetó del brazo y lo torció con fuerza. «Patético», susurró en mi oído. «Ni aguantar unos golpes de tu hija puedes». Y entonces la voz de Rosa, cortante desde la puerta.
Deja de hacer un escándalo, Ernesto. Firma de una vez y cállate. El aire se me escapaba, la visión se nublaba, las costillas me dolían. Nunca en mi vida me había sentido tan solo. Y sin saberlo, lo peor aún estaba por venir. El primer zumbido llegó como una nube de abejas metiéndose por mis oídos. Mi mano buscó la orilla de la mesa, pero los dedos no me obedecieron. El mosaico hidráulico del piso empezó a girar, lento al principio, luego como trompo de feria. Lucía seguía frente a mí, temblando de coraje. Mateo, con los brazos cruzados, parecía disfrutar el espectáculo. Y Rosa tenía esa mirada dura que antes reservaba para los cobradores. Ya estuvo, Ernesto, dijo ella. ¿Vas a seguir haciéndote el mártir? Intenté decir no, o ayúdenme, pero mi lengua se volvió piedra. El cuerpo se me encogió hacia sí mismo, un calambre gigante recorrió mis piernas, luego los brazos y el pecho se apretó como si un lazo me jalara desde adentro. Caí. Sentí el golpe seco de la frente contra el piso y el sabor a metal. Otra vez. Está fingiendo, soltó Mateo, casi divertido. Papá, ya, escupió Lucía, siempre quieres llamar la atención. Levántate, por Dios, dijo Rosa, ¿vas a asustar a los vecinos? El mundo se me partió en destellos, un ventilador zumbando, la imagen de San Judas en la pared, el olor a cloro fresco. Mis manos golpeaban el piso sin que yo pudiera detenerlas. Quise respirar y me ahogué en mi propia saliva. Ninguno marcó al 911, ninguno se acercó a acomodarme de lado. No sé cómo, entre sacudidas, logré arrastrarme hacia la puerta. El portón de fierro estaba entornado y afuera la tarde de Mérida reventaba en calor y cigarras. Alcancé la sombra del zaguán, la mejilla pegada al concreto tibio, y ahí me volví pura vibración. ¡Santo cielo! La voz de doña Elvira, la maestra jubilada de la esquina, reventó el silencio. ¡Ernesto! ¡Vecinos! Sus chanclas golpearon la banqueta y para mi suerte sus manos sí sabían qué hacer. Me giró de lado con cuidado, liberándome la garganta. Con la otra mano ya estaba en su celular. Sí, 911, Colonia Santiago, hombre convulsionando. Respira, pero no responde. Sí, por favor, manden ambulancia. Luego, sin colgar, le gritó a alguien. Carlitos, trae una toalla y abre el portón. En algún punto llegó la sirena. Luces azules bailaron en la pared. Un paramédico joven me puso una cánula en la nariz y dijo algo como satura en 90. Otro preguntó, ¿quién llamó? Doña Elvira levantó la mano. ¿La familia? Insistió el paramédico. Adentro, respondió ella cortante, pero están ocupados. Me subieron a la camilla. El mundo se encogió a un techo de ambulancia, una lámpara blanca y el latido obstinado en mis sienes. Sentí la liga en el brazo, el pinchazo del suero, la presión del oxímetro en el dedo. Un paramédico me habló despacio. Don Ernesto, tranquilo, ya va pasando. ¿Alguna alergia? ¿Toma medicamentos? Quise decir no, pero apenas salió un gruñido. Cerré los ojos para dejar de ver la cara de Lucía en mi memoria, los puños de mi hija. Mi hija. Desperté bajo otra luz, más alta, más fría. El aire olía a yodo y a café recalentado. Un ventilador industrial hacía vibrar el plafón. La placa en la pared me dijo dónde estaba. Urgencias del Obrán. Una enfermera con una estampita de la Virgen de Guadalupe colgando de la pechera se asomó con sonrisa cansada. Qué bueno que volvió, don Ernesto. Soy Fabiola. Lo trajo la Cruz Roja. Una vecina llamó y no se le despegó. ¿Mi familia? Pregunté, la voz ronca. La enfermera bajó los ojos un segundo antes de responder. Nadie ha venido, señor. Algo más que la vergüenza me quemó por dentro. Era coraje, puro y claro.
como tequila sin agua. Me revisaron. Pupilas, reflejos, golpes. Un médico moreno, serio, dictó al interno. Traumatismo leve, convulsión probablemente provocada por estrés y golpe. Monitoreo, analgésico y observación. ¿Golpe dónde?, alcancé a decir. Él me miró el pómulo, todavía hinchado, y el labio roto. ¿Dónde duele, don Ernesto? Cuando Fabiola se fue, el cuarto quedó en penumbra. El reloj marcaba una hora absurda, como si el tiempo se hubiera ido de parranda sin mí. Pensé en Rosa, en Lucía, en Mateo. Pensé en la mesa manchada. En el «está fingiendo», en el «levántate». Pensé en que si doña Elvira no hubiera pasado a regar sus bugambilias a esa hora, quizá no estaría contando esto. La puerta se abrió de nuevo. Era ella, con su perfume a jabón de barra y su cabello recogido. «Ay, mi hijo», dijo, bajando la voz como si estuviéramos en iglesia. «No me gusta meterme donde no me llaman, pero esto no se vale. Ya avise a Carlitos que le dé de comer a tu perro y cierre tu casa». «Gracias, maestra», se me quebró la voz. «Gracias por no dejarme solo». «No me dé las gracias a mí», negó con la cabeza. «Délas a la verdad, y la verdad siempre encuentra por dónde entrar». La miré sin entender del todo. Ella se acomodó en la silla de plástico como quien se prepara a velar. Además, añadió, con esa firmeza de quien fue maestra de generaciones, «desde mi puerta se ve clarito tu reja. Y desde mi puerta, Ernesto, siempre está prendida mi cámara». Sentí que el corazón me dio un salto distinto. No era miedo. Era algo que se parecía mucho a una puerta abriéndose. «¿Cámara?», alcancé a repetir. Doña Elvira asintió y su mirada dijo más que sus palabras. «Mañana te enseño lo que captó». Me quedé mirando el techo, escuchando el zumbido del ventilador y el eco de esa promesa. Por primera vez en meses el sueño llegó sin pelear y, por primera vez desde que Lucía volvió de Cancún, supe que no todo estaba perdido. Porque no fui el único que vio. El domingo siguiente, mientras las campanas de la iglesia de Santiago repicaban llamando a misa de 8, yo seguía en la cama del hospital, con la muñeca conectada al suero y la mente atada a una sola idea. La cámara de doña Elvira. Ella había soltado esas palabras como quien deja caer una cerilla en pólvora. «Mañana te enseño lo que captó». Desde entonces, cada minuto se alargaba como fila de tortillería un sábado por la mañana. Cuando por fin llegó la tarde, ella entró al cuarto con paso firme, cargando un morral de manta. Saludó a la enfermera y se sentó a mi lado. «Aquí está Ernesto», dijo, sacando una memoria USB de un estuche rojo. «La cámara apunta directo a tu entrada. Grabó lo que pasó el viernes». Mi garganta se cerró un instante. No necesitaba ver nada. Las imágenes estaban tatuadas en mi piel, en mis costillas doloridas. Pero una cosa es recordar y otra es tener prueba. «¿Me lo puedes mostrar?», pregunté, la voz áspera. «No aquí», respondió. «Mañana cuando te den de alta, lo vemos en mi computadora». Asentí, aunque la impaciencia me roía. Ella puso la mano sobre la mía, con firmeza de maestra que calla a un salón entero. «Tranquilo, mijo, todo a su tiempo». La madrugada fue un desfile de pesadillas. Lucía gritando, Rosa volteando la cara, Mateo apretándome el brazo. Desperté empapado en sudor, con el corazón acelerado. El pitido del monitor me delató. Una enfermera corrió a revisar. «¿Pesadilla?», me preguntó con dulzura. «Peor», le respondí. «Recuerdos». Al día siguiente me dieron de alta con reposo recomendado y una bolsa de medicamentos. Afuera me esperaba doña Elvira, sentado en la banca con un sombrero de palma y un abanico de tela. Me llevó hasta su casa apenas a media cuadra de la mía. El olor a café de olla llenaba el aire. Su sala estaba adornada con fotos de generaciones de alumnos, diplomas y una cruz de madera en la pared. En medio, su computadora portátil aguardaba encendida. «Siéntate», me indicó. «Esto no va a ser fácil».
Respiré hondo y asentí. Ella dio play. La pantalla mostró mi portón iluminado por la luz amarillenta del farol. Ahí estaba Lucía, con los ojos encendidos. Se veía cómo me empujaba, cómo me golpeaba una y otra vez. Luego, Mateo me retorció el brazo hasta hacerme doblar. Y, lo peor, la sombra de Rosa, recargada en la puerta, gritándome que firmara. El momento exacto en que mi cuerpo se desplomó contra el piso quedó grabado sin piedad. La convulsión, el intento desesperado por respirar, mi caída arrastrándome hacia afuera. Ellos tres, quietos, sin moverse, sin ayudar. Suficiente, murmuré y cerré los ojos. No, Ernesto, mira hasta el final, insistió ella. En el video se veía cuando yo alcanzaba el zaguán, y luego mi cuerpo agitándose en la banqueta mientras ellos adentro no hacían nada. Al final, la figura de doña Elvira aparecía corriendo, teléfono en mano. Me llevé las manos a la cara. Me dejaron morir, susurré. No te dejaron, me corrigió ella con firmeza. Tú estás aquí, y ahora tienes la verdad en tus manos. Horas después, ya en mi casa, me encontré con un silencio espeso. Rosa no estaba. Ni Lucía ni Mateo habían regresado desde el viernes. La mesa seguía manchada, como altar macabro de lo ocurrido. Me senté y abrí la bolsa de medicamentos. Pastillas para el dolor, jarabe para la tos nerviosa, nada que calmara el hueco en el pecho. Pensé en mi vida de obrero en la planta, en los turnos dobles, en cada peso que guardé para que Lucía estudiara. Pensé en Rosa, que alguna vez fue mi cómplice en todo y ahora parecía enemiga. Pensé en el orgullo que me quedaba, mi nombre, mi dignidad, mi historia. Fue en ese instante cuando sonó la puerta. Era Kelly, mi viejo compañero de la fábrica. Venía con camisa manchada de grasa y la misma sonrisa pícara de siempre, aunque sus ojos se llenaban de preocupación. Me enteré en la cantina, compadre, dijo sin rodeos. Dicen que tu hija te hizo la vida imposible y que acabaste en el hospital. No supe qué responder. Él me dio una palmada en el hombro. No dejes que te hundan, Ernesto. Tienes pruebas, ¿no? Úsalas. Júntalas todas. El video, las recetas, las fotos de tus golpes. Que sepan quién eres de verdad. Me quedé callado, pero dentro de mí algo comenzó a prenderse. No era rabia solamente, era la semilla de la revancha. ¿Y si nadie me cree?, pregunté. Kelly soltó una carcajada breve. Pues muéstrales la película completa, compadre, y que hablen las imágenes. Sus palabras resonaron fuerte. Quizá era hora de no callar más. Esa noche, mientras el calor no daba tregua y los perros ladraban a lo lejos, me prometí algo. Reuniría todas las pruebas. El video de doña Elvira, mis registros médicos, las fotos de mis heridas, incluso las mentiras que Lucía ya andaba publicando en redes sociales. No iba a quedarme como víctima. Iba a levantarme. Y cuando llegara el momento, no estaría solo frente a ellos. Estaría frente a toda la familia, a los vecinos, a la comunidad entera. Ahí, donde la palabra vergüenza pesa más que cualquier firma. La noticia corrió como pólvora en la colonia. A Ernesto le dio un ataque porque su hija lo hizo enojar. Así lo murmuraban las vecinas en la tortillería, así lo comentaban en la fila del mercado de San Benito. Algunos exageraban, otros inventaban, pero todos tenían una versión distinta de mi desgracia. Lo que nadie decía era la verdad, que me habían golpeado en mi propia casa y me habían dejado tirado como perro. Esa mañana, mientras barría la banqueta con cuidado de no marearme, pasó la comadre Chela
siempre metida en lo ajeno. Ay, Ernesto, dicen que andabas borracho y por eso te caíste, soltó sin pena. La escoba se me detuvo en seco. No fue así, Chela, yo no bebo, respondí, sereno. Ella encogió los hombros, pero ya estaba sacando el celular para mandar otro chisme. Entendí entonces que las palabras no me iban a salvar, solo las pruebas. Me senté en la sala, frente a la mesa todavía manchada, y abrí mi libreta vieja de espiral. Comencé a hacer una lista. Video de doña Elvira, fotos de mis golpes, reporte médico de Lorán, publicaciones de Lucía en redes. Cada punto era como un ladrillo en el muro que pensaba levantar. Un muro que, esta vez, no era para encerrar mi vergüenza, sino para exponer la de ellos. Saqué mi celular y entré a Facebook. Ahí estaba. Recen por mi papá. Tuvo otra de sus crisis. Hicimos todo lo posible, pero ya saben cómo es. Esa última frase me atravesó el pecho como daga. Ya saben cómo es. Una mentira con perfume de verdad. Tomé captura de pantalla. Por la tarde, doña Elvira me llevó al cibercafé de la esquina, atendido por un muchacho con cabello teñido de azul. Le pedimos que descargara el video en varias copias, con fechas y respaldos. El chavo, intrigado, no preguntó mucho. Aquí está en USB y en la nube, don Ernesto, dijo. Nadie se lo puede borrar. Guardé la memoria en el bolsillo como quien guarda un arma. Esa noche, Rosa regresó. Olía a perfume caro, distinto al de siempre. Entró a la cocina sin saludar. Yo estaba sentado en el comedor, esperándola. ¿Dónde estabas?, pregunté. Con Lucía, respondió seca. Está muy dolida contigo. ¿Dolida ella? Me reí amargamente. Si fue ella la que me golpeó. Rosa me miró con desprecio, como si yo fuera el culpable. Siempre fuiste un egoísta, Ernesto. No entiendes que ella solo quiere salir adelante. ¿Y dejarme muerto en el piso es salir adelante? No contestó. Se sirvió un vaso de agua y se fue a la recámara. En ese silencio entendí que ya no la tenía de mi lado. Quizá nunca la tuve. El lunes, Kelly volvió a visitarme con una botella de refresco y pan dulce. Se sentó frente a mí, como en los viejos tiempos en la fábrica, cuando planeábamos cómo soportar otro turno de 12 horas. Ya tienes todo, me dijo. ¿Y ahora? Voy a reunir a la familia, le respondí, pero no solo a Lucía y a Rosa, también a mis hermanos, a mis sobrinos, a los primos, que todos vean con sus propios ojos. Kelly sonrió orgulloso. Eso, compadre, que el juicio sea público. Los días siguientes me dediqué a preparar el terreno. Llamé a mi hermano Julián, que vive en Progreso. Ven el domingo, necesito hablar con todos. ¿Pasó algo grave?, preguntó él. Más grave de lo que imaginas, pero prefiero que lo veas. También invité a mis sobrinos, a mi tío Lázaro, incluso al padre Gabriel, que oficia en la parroquia. No quería venganza secreta, quería justicia frente a la comunidad. La víspera de la reunión me quedé despierto hasta tarde. Afuera, la colonia estaba tranquila, los perros dormidos, la luna llena iluminando las bugambilias de doña Elvira. Dentro de mí, en cambio, la tormenta no cesaba. Pensé en Lucía de niña, corriendo en esta misma casa con trenzas despeinadas, riéndose cuando le compraba marquesitas en la plaza. Pensé en Rosa, joven, bailando conmigo danzón en la feria. ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué momento el amor se volvió deuda y reproche? Me levanté y abrí la ventana. El aire caliente me pegó en la cara, pero me dio fuerza. Mañana, murmuré.
Mañana la verdad sale a la luz. Cuando cerré los ojos, vi la escena otra vez. Lucía levantando el puño, Mateo apretándome, Rosa gritando. Pero esta vez, al fondo, también vi algo distinto. Las caras de mis hermanos, de mis vecinos, de todos mirando. Y comprendí que el peso de la vergüenza podía cambiar de hombros. La palabra familia ya no me parecía un eco vacío. Mañana, esa misma palabra sería el escenario del juicio que esperaba desde hacía años. Y no pensaba perder. El domingo amaneció con un calor pegajoso, de esos que no dan tregua ni a las 8 de la mañana. Me levanté temprano, barrí la banqueta y preparé café de olla. Cada movimiento era una manera de templar los nervios, porque sabía que lo que estaba por suceder marcaría un antes y un después. Poco a poco fueron llegando. Mi hermano Julián apareció con su esposa y 2 de sus hijos. Traía guayabera blanca, siempre impecable, como si se vistiera para dar ejemplo. Luego llegó mi tío Lázaro, ya encorvado pero con la voz todavía recia. Mis sobrinos, mis primos, algunos vecinos cercanos. Hasta el padre Gabriel se presentó, con sotana ligera y un sombrero para cubrirse del sol. La sala se fue llenando de murmullos y saludos. Lucía llegó tarde, de la mano de Mateo, con gafas oscuras y ese aire de superioridad que se había vuelto costumbre. Rosa entró detrás de ellos, sin mirarme, como si yo fuera un extraño. ¿Y bien?, dijo Lucía con tono desafiante. ¿Qué es esta reunión? Me aclaré la garganta. Es para hablar de familia, de lo que pasó en esta casa el viernes. Los murmullos se detuvieron. Todos me miraban. Lucía rodó los ojos y Mateo soltó una risita burlona. «Otra vez con tus dramas, papá», dijo ella. «Ya basta». «No son dramas», respondí firme. «Son hechos. Y los hechos no se discuten, se muestran». Saqué la memoria USB de mi bolsillo. Kelly, que había llegado con discreción y se mantenía junto a la puerta, me ayudó a conectar la laptop. El murmullo volvió, ahora de expectativa. La pantalla iluminó la sala, el video comenzó a reproducirse. Primero, la imagen de mi portón bajo la luz amarilla. Luego, Lucía golpeándome. El silencio se volvió absoluto. Los ojos de mi sobrino se abrieron como platos, las manos de mi hermano se crisparon sobre las rodillas. Después apareció Mateo, torciéndome el brazo, y Rosa, en la puerta, gritándome que firmara. El instante en que caí al piso fue brutal. Algunos soltaron un «Jesús» y el padre Gabriel se persignó. Mi cuerpo agitándose en convulsiones quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Finalmente, apareció la figura de doña Elvira corriendo con su celular, mientras dentro de la casa nadie se movía. Cuando terminó el video, la sala estaba tan callada que se podía oír el zumbido del ventilador. Después de eso, dije, con voz firme, me llevaron al hospital. Aquí están los reportes médicos que confirman el traumatismo. Mostré los papeles con el sello del Orán. Y aquí, la publicación que Lucía hizo en Facebook. Proyecté la captura de pantalla. Recen por mi papá, tuvo otra de sus crisis. Hicimos todo lo posible. El cinismo quedó expuesto frente a todos. Julián fue el primero en hablar. «Esto es abuso. Lucía, ¿cómo pudiste?» Lucía se puso de pie, temblando de coraje. «Él está exagerando. Ese video no muestra todo». «Muestra suficiente», intervino el padre Gabriel. «Muestra violencia. Y la violencia en familia es pecado, hija». Mateo intentó hablar, pero las miradas lo hicieron callar. Rosa me fulminaba con los ojos, pero su silencio la delataba. «Ernesto», dijo mi tío Lázaro levantándose con esfuerzo. «Tienes todo mi apoyo. Lo que te hicieron no tiene perdón». Una oleada de voces se levantó.
No se vale. Eso no es de familia. ¡Qué vergüenza! La palabra vergüenza resonó como campanada, rebotando en cada rincón. Lucía gritó: «Todos contra mí, claro, pero yo solo quería que confiaras en mí». «Confiar no significa entregar mi vida», le respondí. «Te di techo, educación, todo lo que estuvo en mis manos, y aún así me trataste como enemigo». El silencio volvió, pesado. Mateo jaló a Lucía del brazo murmurando que se fueran. Rosa se quedó quieta, rígida, como estatua. «Esto no termina aquí, Ernesto», dijo ella finalmente, con voz helada. «Te vas a arrepentir de ponerme en ridículo». Me le quedé viendo sin parpadear. «No, los que se arrepentirán serán ustedes, por haber olvidado lo que significa familia». Cuando se fueron, la sala quedó llena de caras serias, pero también de respaldo. Mi hermano me abrazó, fuerte, como cuando éramos niños. El padre Gabriel me tomó del hombro y dijo: «La verdad duele, pero también libera. Que tu dignidad sea tu fuerza, Ernesto». Sentí, por primera vez en meses, que no estaba solo. La balanza se había inclinado. El peso de la vergüenza ya no era mío. Me asomé a la ventana. Afuera los niños jugaban pelota en la calle, ajenos al drama de los adultos. Respiré hondo. El primer round había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El lunes siguiente la colonia entera parecía saber lo ocurrido. En la panadería la gente dejaba de hablar cuando yo entraba. En la plaza algunos me daban palmaditas en la espalda. Otros simplemente bajaban la mirada. El video se había corrido de boca en boca. Doña Elvira había mostrado una copia a sus sobrinos y uno de ellos lo subió discretamente a un grupo de WhatsApp familiar. En cuestión de horas ya estaba en todos lados. Yo no lo había planeado así, pero tampoco me arrepentía. A media tarde tocaron la puerta. Era Julián, mi hermano, con el ceño fruncido. «Ernesto, la cosa se está poniendo fea. Lucía fue a la casa de mamá a llorar, diciendo que la humillaste. Algunos primos le creen, otros no, y Rosa anda diciendo que manipulaste el video». Me tragué el coraje. ¿Manipular? ¿Cómo se manipula la sangre en mi boca o los moretones en mi cara? Julián suspiró. «Lo sé, hermano, yo vi la grabación. Pero Rosa tiene lengua filosa y en esta ciudad ya sabes, la palabra corre más rápido que la verdad». «Entonces habrá que correr más rápido nosotros», le respondí. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y escuché la voz de Mateo, burlona. «¿Contento, suegro? Ya todos hablan de ti, el mártir de la colonia. ¿Qué sigue? ¿Salir en la tele?» «Lo único que sigue es la justicia», le respondí firme. «Justicia», rió. «No tienes idea de con quién te metiste». Colgó antes de que pudiera contestar. El estómago se me hizo nudo. No solo era la vergüenza pública, ahora era amenaza. Al día siguiente fui a la fiscalía a levantar la denuncia. Entré al edificio gris, con ventiladores que apenas movían el aire caliente. El agente del Ministerio Público, un hombre joven con bigote mal recortado, escuchó mi relato mientras tecleaba lento. «¿Su propia hija lo golpeó?», repitió incrédulo. «Así es, y tengo pruebas». Le entregué la USB, las fotos de mis heridas y el reporte médico. Él arqueó las cejas. «Con esto sí se arma el expediente. Vamos a iniciar una carpeta de investigación. ¿Quiere solicitar orden de protección?». Asentí. Sentí un peso caer de mis hombros. Al menos en papel ya no estaba indefenso. Esa misma tarde, al regresar a casa, encontré a Rosa esperándome en la sala. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero su voz seguía siendo de piedra. «¿De verdad fuiste a denunciar a tu propia hija? ¿De verdad?
Ella me golpeó hasta dejarme convulsionando en el suelo. Eres un desgraciado, Ernesto. Prefieres que la metan a la cárcel antes que ayudarla. Me quedé callado unos segundos, luego respondí. Prefiero salvar mi vida antes que seguir siendo su punching bag. Ella me miró con odio. Me voy de esta casa, dijo. Ya no puedo vivir con alguien tan frío. Recogió unas maletas que ya tenía listas y salió sin mirar atrás. El portazo retumbó en las paredes. El silencio me envolvió, pero no era vacío, era libertad. Caminé por la sala, observando las paredes descascaradas, los muebles viejos, las fotos familiares colgadas. Ya no dolía tanto como antes. Ahora esas paredes eran testigos de mi resistencia. Kelly pasó más tarde con una bolsa de panuchos y cerveza sin alcohol. Nos sentamos en el porche a comer mientras el sol caía detrás de las bugambilias. ¿Y Rosa?, preguntó. Se fue. Kelly asintió, sin sorpresa. Mira, compadre, hay batallas que se pelean acompañado y otras que se pelean solo. Pero esta ya no la peleas desde el suelo. Ya estás de pie. Brindamos con los vasos de plástico. El sabor era amargo, pero también nuevo. Esa noche, acostado en la hamaca, pensé en todo lo que había pasado en tan pocos días. El golpe, la humillación, el video, la reunión familiar, la denuncia. La vida se me había dado vuelta como tortilla en comal. Pero lo que más me sorprendía era sentir algo que hacía mucho no sentía: esperanza. Por primera vez en años me dormí sin miedo de que alguien me gritara en mi propia casa. Al amanecer, un gallo cantó en la distancia. Me levanté, me serví café y abrí la puerta. Afuera, la calle estaba tranquila. Doña Elvira barría su acera y me saludó con una sonrisa. ¿Ya durmió mejor, don Ernesto? Como un niño, le respondí. Ella levantó la escoba como si fuera bandera. Pues prepárese, porque apenas empieza lo bueno. Y en su voz había algo de advertencia, pero también de certeza. Yo lo sabía. La batalla apenas estaba comenzando. El martes, cuando el sol todavía no terminaba de calentar el pavimento, un patrullero se estacionó frente a mi casa. 2 oficiales tocaron la puerta con firmeza. El corazón me dio un vuelco. Por un instante pensé que venían a arrestar a Lucía o a Mateo, pero la realidad me golpeó distinto. ¿Don Ernesto López?, preguntó uno, alto y con acento campechano. El mismo. Venimos a notificarle la medida de protección. Nadie de los señalados puede acercarse a usted ni a su domicilio. Si lo hacen, llame de inmediato. Firmé los papeles con la mano temblorosa. El documento era un escudo de papel, pero escudo al fin. Cuando cerré la puerta, el silencio de la casa me pareció menos pesado. Ya no era un prisionero en mi propio hogar. Sin embargo, la colonia no dejaba de cuchichear. En la tienda de doña Mari escuché a 2 vecinas susurrar. «Qué vergüenza, que tu hija te golpee». «O qué vergüenza andar denunciando a tu sangre». Las 2 miraron de reojo, sabiendo que yo escuchaba. Sonreí con ironía. Pagué mis tortillas y me fui sin responder. En esta tierra, la vergüenza es más fuerte que la justicia, pero yo estaba dispuesto a romper esa regla. Esa tarde, doña Elvira vino con un folder. «Mire, Ernesto, le imprimí capturas del video y del Facebook. Nunca se sabe cuándo van a querer borrar pruebas». La abracé con gratitud. Ella, como buena maestra jubilada, era meticulosa. Cada hoja llevaba la fecha, la hora y una nota al pie. «Gracias, vecina. Usted sí entiende lo que es familia», le dije con la voz quebrada. Ella sonrió y me ofreció un tamal colado envuelto en hoja de plátano. La vida seguía, aunque tambaleante. Días después, recibí una llamada inesperada. Era la licenciada Mariana,
una abogada recomendada por Kelly. Don Ernesto, ya revisé su caso. Tiene usted un expediente sólido. No solo puede mantener la orden de protección, también puede denunciar por lesiones y violencia familiar. ¿Y la cárcel? Pregunté con cautela. Si el juez lo determina, su hija y su yerno podrían enfrentar condena. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Nunca quise imaginar a Lucía tras las rejas, pero tampoco podía permitir que quedara impune. Haga lo que tenga que hacer, licenciada. Ya no voy a retroceder. La noticia de la denuncia llegó rápido a oídos de Rosa. Una noche, mientras cenaba solo, tocaron la puerta con golpes fuertes. Al abrir, la vi parada con los ojos enrojecidos. ¿Cómo pudiste, Ernesto? Es tu hija. Y yo soy su padre, no su costal de boxeo. No entiendes, dijo temblando. Lucía estaba desesperada. Quería darle un futuro mejor a su familia. ¿A costa de mi vida? Respondí. Nos miramos un largo momento. Por primera vez vi en ella no solo rabia, sino miedo. Esto nos va a destruir a todos, susurró. Ya lo destruyeron cuando me dejaron tirado en el piso, le contesté. Rosa bajó la cabeza, se dio media vuelta y desapareció en la oscuridad de la calle. El domingo fui a misa, no para reconciliarme con nadie, sino para escuchar. El padre Gabriel habló de la parábola del hijo pródigo, mientras describía al padre recibiendo con brazos abiertos al hijo arrepentido. Sentí un nudo en la garganta. Pero luego recordó que el arrepentimiento debe ser sincero, no impuesto por conveniencia. Me quedé en silencio mirando el altar. Quizá Lucía algún día volvería arrepentida, pero hasta entonces yo debía mantenerme firme. Al salir, varios vecinos se acercaron. Una señora me tomó la mano. Ánimo, don Ernesto, no está solo. Otro vecino, don Pedro, murmuró. Hizo lo correcto. En estos tiempos, la dignidad no se regala. Sentí una corriente cálida recorrerme. No todos me juzgaban. Algunos, en voz baja, me respaldaban. Esa noche, Kelly vino otra vez con una guitarra vieja. Se sentó en mi patio y empezó a tocar un bolero. La música llenó el aire, desplazando la tensión acumulada. ¿Sabes qué, compadre?, dijo entre acordes. Ellos pensaron que eras débil, pero lo que no saben es que cuando a un hombre lo arrinconan, puede sacar fuerza de donde no la hay. Me quedé viendo el cielo estrellado, recordando mis años en la fábrica, mis luchas pasadas, mis sacrificios. Tal vez tenía razón. La fuerza siempre estuvo ahí, dormida, esperando el momento. Y ahora había despertado. Mientras las cuerdas de la guitarra vibraban, sentí que la guerra con mi propia sangre estaba lejos de terminar. Pero también comprendí que no estaba solo. Tenía pruebas, tenía aliados y sobre todo tenía la verdad. La batalla por mi nombre, mi dignidad y mi paz apenas comenzaba. El calor de Mérida pegaba con fuerza aquella mañana cuando recibí la notificación oficial. La primera audiencia se celebraría en 15 días. El papel, con sellos y firmas, parecía arderme en las manos. No era solo un trámite legal, era el recordatorio de que pronto tendría que mirar de nuevo a Lucía y a Rosa, pero esta vez frente a un juez. Me senté en la hamaca y me quedé viendo el techo. 15 días. 15 amaneceres de espera, de miradas inquisitivas de los vecinos, de susurros en la tienda. 15 días de prepararme para la verdad. Esa tarde, doña Elvira pasó a visitarme con su inseparable abanico. Traía una bolsa de pan dulce. Coma, Ernesto. La lucha se pelea con el estómago lleno, me dijo, sonriendo. Le conté de la audiencia.
Ella asintió con calma de maestra que todo lo ha visto. No se me achique. El tribunal no solo escucha palabras, también ve pruebas, y usted tiene más de las que cualquiera imagina. A veces me pregunto si valdrá la pena, confesé. Claro que vale. Esto ya no es solo por usted. Es por todos los que callan cuando la familia se les viene encima. Sus palabras me calaron hondo. Los días siguientes fueron un desfile de recuerdos. Caminaba por la casa y cada rincón me devolvía imágenes de Lucía de niña, jugando a las escondidas bajo la mesa, ayudándome a pintar las paredes, dormida en el sofá después de un día en la escuela. Me dolía pensar que la misma niña de las trenzas ahora era la mujer que me había golpeado. En medio de esas memorias recibí otra llamada anónima. Esta vez no era Mateo, era la voz de Rosa. Ernesto, detén esto, te lo suplico. Lucía no aguantaría una cárcel. ¿Y yo aguantaría otro golpe? Pregunté, con el corazón apretado. Silencio. Luego, un sollozo. Yo no quería que pasara así. Pero si sigues, no habrá vuelta atrás. Rosa, mire, don Ernesto, el video, el parte médico, las capturas de Facebook, todo está organizado. Además, conseguimos testimonio de doña Elvira. ¿Cree que el juez me crea? Pregunté. Los jueces no creen, valoran pruebas, y usted tiene pruebas contundentes. Sentí que por fin alguien hablaba mi idioma, el idioma de los hechos, no de los rumores. Un par de noches después, Kelly volvió con su guitarra. Se acomodó en el porche y me contó que, en la cantina, algunos ya hablaban de mí como el viejo que se levantó contra los suyos. Al principio se reían, pero ahora hasta respeto te tienen, dijo entre sorbo y sorbo de agua mineral. Respeto, repetí, como probando la palabra en la boca. Hacía años que no la sentía dirigida hacia mí. Usted está defendiendo su vida y su dignidad. Eso también es voluntad de Dios. Sus palabras me dieron paz. Cuando volví a casa esa noche, me senté en el zaguán y vi a los niños jugar con trompos en la calle, riendo a carcajadas. Pensé en que algún día, si la vida me daba nietos, quisiera que crecieran en un hogar donde la palabra familia no significara golpes ni humillaciones, sino apoyo verdadero. Respiré hondo. Quedaban pocos días para enfrentar a Lucía y a Rosa frente a la ley. Pero ya no era el mismo hombre que se desangraba en el piso de su sala. Ahora era alguien que había recuperado voz, dignidad y respaldo. El juicio estaba por comenzar y yo estaba listo. La fecha de la audiencia llegó como relámpago. No importó cuánto me preparara, la mañana amaneció con el corazón galopando en mi pecho. Me puse mi mejor guayabera blanca, planchada con esmero la noche anterior, y unos zapatos lustrados que habían visto bodas y bautizos, pero nunca un tribunal. Kelly pasó por mí temprano. Al verme, levantó el pulgar. Así se va la guerra, compadre, con la frente en alto. En la entrada del juzgado, el aire olía a humedad y papeles viejos. Gente de todo tipo esperaba su turno. Mujeres con bebés en brazos, hombres con cara de cansancio, jóvenes cabizbajos. Nadie hablaba fuerte, como si el eco del edificio tragara las voces. La licenciada Mariana nos encontró en la sala de espera. Su seguridad me tranquilizó. Recuerde, don Ernesto, no se deje provocar. Sus pruebas hablan por usted. Asentí, respirando hondo. Cuando nos llamaron, el juez ya estaba en su estrado. Un hombre de canas escasas, lentes gruesos y tono serio. A la derecha se acomodaron Lucía y Mateo, con Rosa detrás de ellos. Lucía llevaba un vestido elegante, como si pensara convencer con apariencias. Mateo mascaba chicle con descaro. El juez inició la sesión. Se acusa a los aquí presentes de violencia familiar en contra del señor Ernesto López. Se presentarán pruebas y testimonios. Mi boca estaba seca. Mariana tomó la palabra.
Su señoría, aquí están los reportes médicos que acreditan traumatismo y convulsiones. Aquí, las fotografías de las lesiones. Y, lo más importante, el video captado por una cámara vecinal. El juez pidió reproducirlo. Una pantalla en la sala mostró la misma escena que tantas veces había revivido en mi mente. Lucía golpeándome, Mateo torciéndome el brazo, Rosa gritando desde la puerta. Luego, mi cuerpo convulsionando en el piso. El silencio en la sala era sepulcral. Un murmullo recorrió a los asistentes. El juez golpeó la mesa con la mano. ¡Orden! Lucía se puso de pie, roja de rabia. Eso está fuera de contexto. Mi papá siempre exagera. El juez la miró con severidad. Siéntese, señora. Aquí no se trata de contextos, sino de hechos. Mateo intentó interrumpir. Él nos provocó, siempre nos menospreció. Mariana se levantó de inmediato. Las provocaciones no justifican la violencia, su señoría. El juez asintió. Llegó el turno de los testigos. Doña Elvira pasó al frente con paso sereno. Su voz clara llenó la sala. Yo lo vi. Vi cómo Ernesto salió convulsionando a la banqueta. Yo llamé a la ambulancia porque nadie de su familia lo hizo. Sus palabras fueron un cuchillo que cortó cualquier defensa. El juez anotaba con atención. Luego habló Julián, mi hermano. Mi hermano se sacrificó toda la vida por su hija, y así le pagaron. No merece este trato. Lucía bajó la cabeza, mordiendo los labios. Rosa me miraba como si yo fuera el traidor, pero sus ojos temblaban. Finalmente, me tocó hablar. Me levanté, las piernas pesadas como plomo. Su señoría, dije, con voz temblorosa. Yo no pedí estar aquí. Toda mi vida trabajé en la fábrica para que a mi hija no le faltara nada. Les di todo lo que estuvo en mis manos. Pero el viernes, cuando me negué a poner en riesgo la única casa que tengo, me golpearon y me dejaron tirado. No pedí riqueza, solo respeto. El juez me miró fijamente. Gracias, don Ernesto. Me senté con un nudo en la garganta. La audiencia se alargó horas. Al final, el juez decretó medidas cautelares más estrictas y dejó abierta la investigación penal. No era la sentencia definitiva, pero era un paso enorme. Al salir, el aire caliente de Mérida me golpeó el rostro. Kelly me abrazó. Lo lograste, compadre. Ya no eres invisible. Lucía pasó a mi lado sin mirarme. Rosa sí lo hizo. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no de furia, sino de algo parecido a vergüenza. Mateo mascaba chicle todavía, pero su sonrisa se había borrado. De regreso en casa me senté en el zaguán. El sol se escondía tras los tejados, tiñendo todo de naranja. Doña Elvira cruzó la calle y me dejó un plato de chayitos guisados. Coma, don Ernesto. La lucha sigue, pero hoy ya ganó una batalla. Tomé el plato y por primera vez en mucho tiempo sonreí de verdad. La guerra por mi dignidad no había terminado, pero en ese instante supe que, pasara lo que pasara, yo ya no era el hombre golpeado en silencio. Era un hombre que había hablado. La semana posterior a la audiencia fue un torbellino. La noticia corrió rápido. En la colonia, en el mercado, hasta en la parroquia. No faltó quien inventara versiones, pero el video ya había abierto más ojos de los que yo imaginaba. Ahora, al caminar por la plaza, algunos me saludaban con respeto, mientras otros me esquivaban, como si mi dignidad recuperada les resultara incómoda. El lunes, al salir de comprar pan en la esquina, me encontré con don Pedro, el vecino de enfrente. «Ánimo, Ernesto», me dijo dándome una palmada en el hombro. «La justicia tarda, pero llega, y usted ya empezó a poner el ejemplo». Sentí un calor en el pecho. Años enteros siendo visto como un viejo más, y ahora mis pasos dejaban eco. Sin embargo, la presión no cesaba. Esa misma tarde recibí una carta bajo la puerta. La reconocí de inmediato. La letra era de Rosa.
Ernesto, lo que estás haciendo va a romper a nuestra familia para siempre. Piensa en Lucía, en todo lo que ha pasado. Te lo ruego, retira la denuncia. Todavía podemos arreglarlo en privado. Me quedé un rato con la carta en las manos. Pensé en los 35 años de matrimonio, en las fiestas de cumpleaños, en los rezos compartidos en la iglesia. Pero también pensé en el viernes de la golpiza, en su voz llamándome egoísta mientras yo sangraba. Arrugué el papel y lo dejé sobre la mesa. No había vuelta atrás. La licenciada Mariana me llamó para repasar avances. Don Ernesto, la fiscalía está tomando el caso en serio. Con las pruebas que tenemos y los testigos, es muy probable que consigan vinculación a proceso. ¿Y si intentan manipular? Pregunté. Que lo intenten. No hay manera de tapar un video y un reporte médico. Su seguridad me sostuvo como bastón. Una noche, mientras cenaba frijoles con huevo, escuché golpes en la puerta. Era Lucía. Venía sola, sin Mateo. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado horas. «Papá», dijo apenas, la voz quebrada. «¿Podemos hablar?» Me quedé helado. La última vez que me había hablado de frente fue para gritarme. «Pasa», le respondí con cautela. Se sentó en la mesa, en la misma silla donde me había aventado los papeles de la hipoteca. «No vengo a pelear», susurró. «Vengo a pedirte que retires todo. Mateo dice que si seguimos, nos van a arruinar». La miré con dolor. «Hija, ¿tú entiendes lo que hiciste? Me dejaste en el piso, convulsionando. Ni una llamada de auxilio». «Estaba furiosa», murmuró. «No pensé». «No pensaste en que podía morir». Ella bajó la cabeza. «Lo siento, papá». Por un instante, el viejo instinto de abrazar a mi hija quiso vencerme, pero me contuve. El perdón no borra los hechos, Lucía, y la justicia no se detiene porque uno lo pida de rodillas. ¿Entonces no vas a retirar nada? No. Se levantó bruscamente, secándose las lágrimas con rabia. Pues atente a las consecuencias. Salió dando un portazo. Me quedé mirando el vaso de agua frente a mí, temblando por dentro. No era fácil resistir al amor de padre, pero ya no podía ser el mismo ingenuo. Los días siguieron entre rumores y miradas. En la tienda escuché a una señora decir: «Ese asunto ya parece novela». Otra respondió: «Pues al menos en esta novela el protagonista se defendió». Me permití sonreír. El domingo, en misa, el padre Gabriel habló de la palabra dignidad. «Es lo único que nadie debe dejar que le arrebaten», dijo desde el púlpito. «Ni la pobreza, ni la violencia, ni siquiera la sangre». Sentí que esas palabras eran para mí, y vi cómo varios vecinos me miraban de reojo, confirmando que sabían mi historia. Esa noche, Kelly vino de nuevo. Se sentó en el porche con su guitarra. «¿Sabes qué dicen ahora en la cantina?», preguntó. «¿Qué?». «Que Ernesto ya no es el viejo callado, que ahora es el toro de la colonia». Reí con una risa que hacía años no salía de mi garganta. «Pues que lo digan. Si ser toro significa no dejarme pisotear, lo acepto». Kelly tocó un son, y por primera vez en mucho tiempo la música no me supo a nostalgia, sino a renacer. El proceso legal continuaba y la guerra familiar aún no estaba resuelta. Pero algo era seguro. Yo ya no era el hombre que ellos pensaban derrotar. El juicio había encendido un fuego nuevo en mí, y ese fuego no se apagaría fácil. Los días se volvieron una mezcla de calma y tensión. Calma porque, por primera vez en años, podía dormir sin sobresaltos, sin escuchar gritos en la madrugada. Tensión porque cada paso en la colonia recordaba que la tormenta seguía ahí, apenas contenida por papeles con sellos
y un juez con lentes gruesos. Una mañana, mientras regaba las plantas del zaguán, escuché a dos chamacos jugando a la pelota. Uno gritó: «Yo soy Ernesto, el que se defendió». El otro le respondió: «Y yo soy Mateo, el malo». Solté una carcajada amarga. Mi vida se había convertido en juego de niños, en leyenda de banqueta, y aunque dolía, también era señal de que la verdad ya estaba instalada en la memoria colectiva. Esa misma tarde, la licenciada Mariana me llamó al teléfono fijo. «Don Ernesto, necesito que venga mañana a firmar unos documentos. Además, me informaron que Rosa presentó una contrademanda. Lo acusa de difamación». Se me cayó el vaso de agua de las manos. ¿Difamación? Si todo está grabado. Así es, pero es una táctica. Quieren presionar para que retire su denuncia. No se preocupe, tenemos cómo responder. Colgué con el estómago hecho nudo. Rosa, mi esposa de décadas, ahora convertida en adversaria legal. Esa noche, mientras trataba de cenar, sonó el timbre. Era doña Elvira, con su infaltable abanico y una bolsa de atole. Me enteré, Ernesto. No se me agüite. En esta tierra, cuando alguien se atreve a levantar la voz, siempre intentan callarlo con demandas y chismes. Pero es Rosa, le dije, casi en un susurro, la mujer con la que construí todo esto. Doña Elvira me miró con firmeza. Las personas muestran quiénes son en la tormenta, y usted está viendo su verdadero rostro. Sus palabras eran duras pero necesarias. Al día siguiente, en la oficina de la licenciada, firmé los documentos con la mano temblorosa. Mariana revisó cada hoja. No se preocupe, la contrademanda se cae con las pruebas, pero prepare su corazón. En la siguiente audiencia, su esposa tendrá que hablar contra usted. El golpe me dejó helado. Los días siguientes, la colonia ardió en rumores. En la tienda una mujer comentó: «Dicen que Rosa va a barrer con Ernesto en el tribunal». Otro vecino replicó: «¿Barrer con qué? Si todos vimos el video». Yo me mantenía en silencio, pero por dentro la lucha era brutal. No era fácil aceptar que la mujer con la que compartí vida y mesa ahora planeaba hundirme. Un sábado por la tarde recibí otra visita inesperada. Era mi sobrino Miguel, muchacho inquieto que siempre andaba en redes sociales. «Tío, mire esto», me mostró en su celular. Era una publicación de Lucía. Una foto suya llorando con un texto: «Mi propio padre me quiere ver en la cárcel». No sé qué hice para merecer tanto odio. Los comentarios eran una batalla campal. Algunos la defendían, otros la acusaban de hipócrita. Yo me quedé mudo. «Tío», dijo Miguel, «no se deje. La gente joven sabe lo que pasó. Todos vimos el video». Me dio un abrazo rápido y salió corriendo. Sentí un alivio extraño. Las nuevas generaciones tenían ojos más claros que muchos adultos. Esa noche, Kelly llegó con su guitarra, como ya era costumbre. «¿Y ahora qué?», me preguntó. «Rosa me demandó». Kelly chifló: «Pues ya está todo al revés. Pero mira, compadre, si ya llegaste hasta aquí, no hay vuelta atrás. Ahora eres símbolo, te guste o no». «¿Símbolo de qué?», pregunté cansado. «De que la dignidad no se negocia ni aunque la sangre lo pida». Me quedé en silencio, mirando las estrellas sobre el patio. Tenía razón. Ya no era solo mi pelea, era la de todos los que alguna vez se quedaron callados frente a los suyos por miedo al qué dirán. Antes de dormir me miré al espejo. El labio ya había sanado, la hinchazón en la mejilla había bajado. Pero en mis ojos vi algo nuevo, una fuerza que no recordaba desde la juventud. «Que venga lo que tenga que venir», me dije en voz baja. «No volveré a ser silenciado». La guerra familiar se tornaba cada vez más dura, pero yo estaba decidido a resistir hasta el final.
El día de la nueva audiencia amaneció con el cielo encapotado, como si hasta el clima quisiera anunciar tormenta. Desayuné apenas un café negro y un pan duro. El estómago estaba demasiado tenso para recibir más. Me puse de nuevo mi guayabera blanca y salí rumbo al tribunal con Mariana y Kelly, que se ofreció a acompañarme aunque no tuviera nada que ver legalmente. Al llegar, el aire dentro del juzgado era pesado, lleno de murmullos y pasos apresurados. En la sala ya estaban Lucía y Mateo, vestidos como si fueran a una fiesta más que a una audiencia. Pero lo que me partió el alma fue ver a Rosa, sentada al frente, al lado de ellos. No solo iba a declarar, sino que lo haría en mi contra. El juez, con la misma seriedad de siempre, abrió la sesión. Hoy escucharemos la declaración de la señora Rosa Méndez, esposa del denunciante. Mariana me hizo una seña para mantener la calma. Yo apreté los puños bajo la mesa. Rosa se levantó, acomodó su rebozo y caminó hasta el estrado. El murmullo del público se detuvo. Su voz, al principio temblorosa, se fue endureciendo conforme avanzaba. Mi esposo siempre ha sido un hombre duro, señor juez. Nunca apoyó los sueños de nuestra hija. Siempre nos negó lo que pedíamos. Ese día, él provocó la discusión. Sí, Lucía lo golpeó, pero fue porque él se negó a ayudarla. Un murmullo indignado recorrió la sala. Yo sentí un fuego en el pecho, pero permanecí en silencio. Mariana pidió intervenir. Su señoría, la testigo admite la agresión. Además, tenemos el video que muestra que no solo hubo golpes, sino que el señor Ernesto quedó convulsionando mientras ninguno de los presentes la auxiliaba. El juez asintió y Rosa tragó saliva. Yo titubeó un segundo, pero enseguida retomó el tono duro. No creí que fuera tan grave, pensé que fingía. El silencio se volvió insoportable. Hasta Mateo parecía incómodo. Después, el juez me permitió responder. Me puse de pie, mirando directo a Rosa. 35 años juntos, Rosa. ¿Y hoy dices que fingí? El hospital no miente. El video no miente. Tú me viste temblar en el piso. Y aún así dices que era teatro. Ella bajó la mirada. Por un instante creí ver lágrimas, pero enseguida volvió a endurecerse. Yo solo defendí a mi hija. ¿Defenderla es dejar morir a tu esposo?, repliqué. El juez intervino ordenando calma. Cuando terminó la audiencia salimos al pasillo. La tensión podía cortarse con cuchillo. Lucía me lanzó una mirada de odio. Mateo mascaba su eterno chicle y Rosa se quedó atrás, evitando mis ojos. Mariana me palmeó el hombro. Tranquilo, don Ernesto, su declaración no le ayuda. Al contrario, confirma la violencia y la negligencia. Kelly, que había escuchado todo, me susurró. ¿Ya viste? Cuando la gente se enreda en sus mentiras, solita se hunde. Esa noche, de vuelta en casa, no pude cenar. Me senté en la hamaca, balanceándome, repasando cada palabra de Rosa. Su frialdad me dolió más que los golpes de Lucía. Porque un puño se cura, pero la traición de quien compartió tu vida deja cicatrices invisibles. Doña Elvira vino más tarde con un plato de pozole. Coma algo, Ernesto. La guerra es larga y necesita fuerzas. Hoy Rosa declaró contra mí, le confesé, con voz quebrada. Ella suspiró moviendo el abanico. Mire, mijo, cuando uno defiende la verdad, hasta la gente que uno ama se puede volver enemiga. Pero no se raje. Usted ya está caminando y muchos lo están mirando. Sus palabras me devolvieron un poco de calma. Los días siguientes, la colonia estuvo dividida. Algunos defendían a Lucía y a Rosa, otros me respaldaban. En el mercado escuché a un hombre decir, «Ese Ernesto es valiente», y otro replicó, «Valiente o terco, yo nunca denunciaría a mi sangre». Me dolía, pero ya no me detenía. Cada juicio de pasillo era prueba de que la verdad había salido a la calle. Una noche, mientras escribía en mi libreta de apuntes, recordé la voz del padre Gabriel.
El arrepentimiento debe ser sincero, no conveniencia. Y pensé que quizá Rosa algún día vendría arrepentida. Pero si lo hacía, tendría que ser de corazón, no para salvar apariencias. Respiré hondo y cerré la libreta. La guerra seguía, pero yo ya no estaba solo ni mudo. Tenía mi voz, mis pruebas y mi dignidad. La siguiente audiencia sería decisiva, y yo estaba dispuesto a enfrentarla, aunque tuviera que mirar de nuevo a los ojos a quienes más me habían traicionado. La espera hacia la siguiente audiencia se sintió interminable. Cada día despertaba con el corazón latiendo como tambor, sabiendo que el desenlace se acercaba. En la colonia el ambiente estaba dividido. Había quienes me saludaban con respeto y había quienes volteaban la cara. Me había convertido en un espejo donde cada vecino reflejaba sus propios miedos y rencores. Una tarde, al regresar del mercado con mi bolsa de mandarinas, me encontré a doña Chela, la comadre más chismosa de la cuadra. «Ay, Ernesto, dicen que a tu hija la quieren meter al bote. ¿De verdad lo vas a permitir?» Me detuve y la miré fijamente. No soy yo quien la mete, son sus actos. Ella se quedó callada y por primera vez en mucho tiempo no supo qué replicar. La licenciada Mariana vino un miércoles a repasar la estrategia final. Extendió sobre la mesa todos los documentos como si fueran piezas de ajedrez. Aquí está el video, aquí los partes médicos, aquí las capturas de Facebook y los testimonios de doña Elvira y de su hermano Julián. Todo encaja. ¿Y Rosa?, pregunté. Su testimonio tiene contradicciones. Al juez no le pasó desapercibido. Créame, su credibilidad quedó dañada. Respiré hondo. La batalla legal estaba del lado de la verdad, pero mi corazón seguía sintiendo la punzada de enfrentar a mi propia sangre. Esa noche soñé con Lucía de niña. La vi corriendo por la plaza con un globo en la mano, llamándome papá entre risas. Me desperté con lágrimas. Qué duro es reconocer que la misma niña que una vez me abrazaba con inocencia, ahora era mi agresora en la vida adulta. El domingo siguiente fui a misa. El padre Gabriel habló sobre el perdón. El perdón no borra la justicia, dijo desde el púlpito. El perdón libera el corazón, pero la justicia restaura lo que está roto. Sentí que cada palabra estaba dirigida a mí. Tal vez, algún día, podría perdonar. Pero hoy, lo urgente era la justicia. Un día antes de la audiencia, recibí una visita inesperada. Era Miguel, mi sobrino joven, con su celular en mano. «Tío, mire esto». Me mostró un grupo de WhatsApp de la familia extendida. Ahí estaba Lucía, escribiendo mensajes. Mi papá exagera todo, quiere pintarme como monstruo para quedarse como víctima. Pero, de inmediato varios primos le respondían con dureza. No inventes, Lucía, vimos el video, eso no se justifica. Me sorprendió ver a los míos defendiéndome. Por años había sentido que nadie me creía. Ahora, las pruebas habían abierto los ojos hasta de los incrédulos. Al llegar la mañana de la audiencia, me vestí con la misma guayabera blanca. Kelly pasó por mí, fiel como siempre. Hoy se decide todo, compadre, pero pase lo que pase, ya ganaste, recuperaste tu voz. Entramos al tribunal. Lucía estaba allí, con gesto cansado. Mateo parecía más nervioso de lo normal, y Rosa, con el rostro endurecido, evitaba mirarme. El juez inició con su tono solemne. Hoy se escucharán las conclusiones de ambas partes. Mariana expuso todo con claridad, las pruebas, los testimonios, las inconsistencias en la versión de Rosa. Yo la escuchaba como quien oye sonar las campanas de victoria. Cuando fue turno de la defensa, Lucía se levantó con lágrimas en los ojos. Yo solo quería que mi papá confiara en mí. Me equivoqué, pero no soy una criminal. El juez la miró en silencio. Mateo intentó hablar de nuevo de provocaciones, pero nadie parecía prestarle atención. Al final, el juez cerró su carpeta y dijo: «La resolución final se dictará en unos días.
Mientras tanto, las medidas de protección continúan. Golpeó la mesa y dio por terminada la audiencia. Al salir, la prensa local ya esperaba. Un reportero me extendió el micrófono. Don Ernesto, ¿cómo se siente enfrentando a su propia hija en un juicio? Lo miré con calma. No enfrento a mi hija, enfrento a la violencia. Y la violencia, aunque venga de la sangre, no se justifica. El murmullo de aprobación entre algunos presentes me dio fuerzas. Esa noche, de regreso en casa, me senté en la hamaca y miré al techo. Faltaban días para la sentencia, pero algo dentro de mí ya estaba decidido. Pasara lo que pasara, yo no volvería a ser el hombre callado que soportaba humillaciones. El veredicto del juez sería importante, sí, pero mi veredicto personal ya estaba escrito. Jamás volvería a permitir que me pisotearan. Los días de espera hasta la sentencia se arrastraban como iguanas bajo el sol. Cada amanecer parecía más largo que el anterior. Me levantaba temprano, me servía café en el jarro de barro y me sentaba en el zaguán, mirando cómo los vecinos abrían sus puertas y las bicicletas llenaban la calle rumbo a la escuela. Afuera, la vida seguía. Adentro, la mía estaba suspendida en el aire. Doña Elvira pasaba a diario con su abanico. Siempre encontraba manera de darme ánimo. Mire, Ernesto, no se me agobie. La justicia camina lento pero llega. Yo asentía, aunque por dentro la incertidumbre me carcomía. Una tarde recibí la visita de Julián, mi hermano. Traía pescado fresco de Progreso. Lo puso en la mesa sin rodeos. Mamá está muy dolida, me dijo. Dice que no entiende cómo pudiste meter a tu hija en un pleito de tribunales. Me quedé callado mirando el pescado. ¿Y tú qué piensas, Julián? Él suspiró. Pienso que tenías que hacerlo. Te vi sangrar, vi el video. Si callabas, te ibas a morir en silencio. Sus palabras me dieron alivio. No todos me juzgaban. Mientras tanto, Lucía seguía moviéndose en redes sociales. Otro sobrino me mostró una publicación. No todos saben lo difícil que es tener un padre que nunca creyó en mí. Había quienes la consolaban, pero también quienes le recordaban las imágenes del video. Esa batalla virtual me pesaba, pero también mostraba que la mentira ya no corría libre como antes. La licenciada Mariana me visitó 2 días antes de la sentencia. Don Ernesto, ya revisé el expediente completo. Las pruebas son sólidas. Es muy probable que el juez dicte vinculación formal y medidas más fuertes contra Lucía y Mateo. ¿Y Rosa? Pregunté con un hilo de voz. Ella quedará marcada por contradicciones. No hay sanción directa, pero su imagen quedó dañada. Asentí. No buscaba venganza, pero me dolía ver hasta dónde había caído la mujer que un día fue mi compañera de todo. La víspera de la sentencia, la colonia estaba en silencio extraño, como si todos supieran lo que estaba en juego. Doña Chela, la chismosa, me sorprendió con una frase que nunca pensé oír de ella. Ojalá que gane Ernesto, así tal vez los demás aprendan que no todo se tapa con el apellido. Me dejó helado. Tal vez mi lucha estaba cambiando algo más allá de mis paredes. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos me asaltaban. El primer golpe de Lucía, el silencio de Rosa, la risa de Mateo, pero también las palabras de Kelly, la valentía de doña Elvira, el respaldo de Julián. Cerré los ojos y me repetí: pase lo que pase, ya no soy el mismo. El día de la sentencia amaneció con cielo claro, como si la tormenta se hubiera disipado. Me vestí con la misma guayabera blanca ya convertida en mi uniforme de batalla. Kelly pasó por mí, guitarra en mano, como amuleto. Hoy, compadre, se define todo. Al llegar al tribunal, el ambiente era tenso. Lucía estaba con la mirada baja, Mateo más inquieto que nunca, Rosa rígida, sin mirarme. Mariana me dio una palmada en el hombro. El juez entró y la sala se llenó de silencio. Después de revisar las pruebas, testimonios y contradicciones presentadas, este tribunal dictará resolución. El corazón me retumbaba en los oídos.
Cada palabra del juez parecía tardar siglos en llegar. Cuando por fin comenzó a leer la sentencia, la sala contuvo la respiración. Yo cerré los ojos un segundo y pensé en todo el camino recorrido. La sangre en mi sala, la ambulancia, el hospital, la reunión familiar, los juicios en la colonia, las lágrimas que nunca mostré. Fuera cual fuera el resultado, yo ya había ganado algo más grande. Había recuperado mi voz, y eso lo sabía bien. Nadie me lo podría arrebatar jamás. El silencio en la sala del tribunal era tan espeso que hasta el zumbido del ventilador se escuchaba como trueno. El juez ajustó sus lentes y comenzó a leer la resolución con tono solemne. Tras analizar el material probatorio, se determina que existe evidencia suficiente para vincular a proceso a la señora Lucía López y al señor Mateo Ramírez por el delito de violencia familiar en perjuicio del señor Ernesto López. Se ratifica la orden de protección y se prohíbe a los acusados acercarse a la víctima o a su domicilio. Un murmullo recorrió la sala. Yo sentí que las piernas me flaqueaban, pero me mantuve en pie. El juez continuó. En cuanto a la señora Rosa Méndez, no se establece responsabilidad penal directa, pero se advierte su omisión de auxilio. Este tribunal exhorta a la Fiscalía a valorar su conducta dentro del expediente. Lucía rompió en llanto. Mateo, rojo de coraje, mascaba su chicle con furia, sin atreverse a levantar la vista. Rosa permaneció inmóvil, como estatua, aunque sus manos temblaban. Mariana me miró con una sonrisa discreta, como quien sabe que la batalla decisiva se ha ganado. Kelly, sentado en la última fila, levantó el puño en señal de triunfo. Al salir del tribunal, los flashes de algunos reporteros locales me encandilaron. Una joven con micrófono me preguntó: «Don Ernesto, ¿cómo se siente después de escuchar esta resolución?». Tragué saliva y respondí con calma: «Me siento aliviado. Hoy no ganó un hombre contra su familia. Hoy ganó la dignidad contra la violencia». Las palabras salieron solas, como si llevaran años esperando pronunciarse. Esa tarde, de regreso en casa, me senté en el zaguán. El aire olía a tierra mojada. Había llovido mientras estábamos en el juzgado. Doña Elvira cruzó la calle con su abanico y un plato de tamales. «Lo felicito, Ernesto. No fue fácil, pero la verdad salió a la luz». «La verdad duele, maestra», le respondí. «Duele más que los golpes a veces».